Bueno, pues damos la bienvenida oficial a esta nueva edición de Terraceo Virtual, que es muy especial porque es uno de los premios que se dieron durante el Diseñatón 4, Yo me transformo, que tuvo lugar en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Y contamos hoy con Valeria y con Carlos, que fueron dos personas que pertenecieron al grupo que ganó este premio, y además también con Ainhoa del Museo de Artes Decorativas, quienes van a tener una conversación sobre en qué consistía esa propuesta, cómo vivieron esta experiencia del diseñatón y, bueno, charlar un poco hasta donde nos lleve realmente la conversación. Así que yo me voy a desconectar, soy Daniel de parte de AIDI y os dejamos a Ainhoa en este caso para que presentes el diálogo. Pues hola, hola de nuevo, Valeria y Carlos, que nos vimos en persona en el museo. ¿Qué tal? Y yo, eso, como dice Daniel, soy miembro del Departamento de Difusión y Comunicación del Museo Nacional de Artes Decorativas y mis compañeras Lucía y Raquel están también aquí conmigo y las conocisteis también personalmente cuando estuvisteis en el museo. Y eso, como decía Daniel, la idea era un poco recordar y explicarle a la gente qué es lo que estuvimos haciendo aquel día, cómo se os ocurrió de repente decir voy a pasar un fin de semana con un montón de desconocidos pensando cosas con gente que no conozco. Entonces, pues yo creo que también se trata un poco de explicarnos, de recordarnos un poco de dónde venís, o sea, y sobre todo dónde estáis, que a mí me llama mucho la atención que Charlie está, bueno, te llamo Charlie con toda confianza, Carlos, que está Sí, no, en tranquila. Singapur, que eso, como tan lejos de la comunidad del museo se extiende, ¿no? ¿Cómo es que te has ido para allá? Sí, pues nada, para introducirme súper rápido, soy Carlos o Charlie. Estudio en Madrid, en el IE, soy un estudiante de diseño, pero yo soy de Ecuador. Entonces yo ya voy 3 años viviendo en Madrid y ahora estoy en un intercambio que pude hacer ahora y estoy en Singapur hasta finales de abril. Y pues nada, eso es un poco de mí ahora. Qué estupendo que tengas tantas ganas de conectarte con nosotros desde el otro lado del mundo. Y Valeria, tú cuéntanos. Bueno, mi nombre es Valeria, yo soy argentina, estoy en Madrid hace 2 años y soy diseñadora multimedia. Ya no soy estudiante hace muchos años. Y cuando vi la convocatoria para el diseñatón, debo confesar que conocía muy poco de lo que era IDI. Eh, Cuando vi la convocatoria del diseñatón me pareció maravillosa, este, sobre todo por el desafío que significaba conformar equipos con personas desconocidas, ¿no? Entre muchas comillas. Si bien yo entendía que todos íbamos a estar relacionados en algún punto, porque todos estábamos dentro del área del diseño, de las artes, de los espacios, eh, un poco habiendo investigado de qué se había tratado en las ediciones anteriores, y bueno, me lancé a inscribirme y cruzando los dedos para poder participar, ¿no? Para quedar, porque sabía que los cupos eran bastante limitados. Y bueno, cuando me llegó el correo de confirmación me puse súper feliz, le conté a mi familia, bueno, y agendé así bien en grande la fecha para que todos sepan que durante ese fin de semana no contaran conmigo, que iba a estar ocupadísima. Y bueno, yo creo que hemos hecho una muy buena sinergia en el grupo. Los 5 participantes que éramos, las 5 personas que integrábamos el grupo, nos hemos entendido muy bien y yo tengo un recuerdo fantástico de lo que fueron esas 2 jornadas en el museo. Qué bien, nos alegra mucho. Y luego yo me preguntaba cómo os llegó la información de la convocatoria, porque claro, vosotros sois un poco del mundo del diseño, me imagino que un poco por ahí, pero que a veces estábamos preguntándonos para, de cara al futuro, cuáles son las vías de comunicación del museo, cómo podemos llegar a la gente, no cómo fue en vuestro caso concreto. Pues para mí, yo tengo una amiga, los dos estamos súper interesados en el mundo del diseño y del arte, y fue un día que ella me dijo, oye Charlie, hay un evento de un diseñatón que a los dos nos pareció súper interesante, y pues ella no podía aplicar porque estaba ocupada ese día justo, y me dijo, pues anda tú, prueba a ver qué tal, y pues me llamó la atención desde el primer día que lo vi y dije,
lo voy a probar a ver qué tal y ahora estamos aquí, entonces creo que algo hice bien. ¿Y tú, Valeria? Sí. En mi caso, yo soy seguidora en Instagram del museo Ujú. y me enteré por ahí. Y bueno, esa fue como mi puerta de entrada al mundo de Heidi. Claro. Y tú sí conocías el museo de antes, porque yo decía, claro, vosotros a lo mejor que no habéis estado siempre en Madrid, sabíais que el museo existía antes del Diseñatón también, o sea, porque es un museo que nos pasa a nosotros con la propia gente conocida, con nuestro entorno, que cuando le dices trabajo en el Museo de Artes Decorativas, nadie sabe dónde está. Y eso que estamos al lado del Museo del Prado, que en realidad formamos parte del paisaje de la luz, es patrimonio de la humanidad, y estamos, pues eso, al lado del Retiro, en un sitio en Cibeles, pero la gente no nos ubica y no sabe, no les suena. Entonces, también nos interesa saber cómo llegasteis a vosotros a saber antes del diseñatón, si nos ubicabais, si la gente con la que estáis en contacto sabe que el museo existe, porque eso... En mi caso, yo conocí el museo en la Noche de los Museos, creo que era la Noche de los Museos Europeos, y nada, había salido con mis hijos a recorrer, a ver qué encontrábamos, y un compañerito de mi hija, entonces estaba yo con 3 niños, casi adolescentes ya, y nos pasó algo muy divertido, que es que el museo estaba con la actividad de Alicia en el País de las Maravillas, y fue como una búsqueda del tesoro, y no, los chicos, la verdad que estando en esta era en la que nada les llama la atención si no hay una pantalla en el medio, esa noche estuvimos más de 2 horas recorriendo todas las plantas del museo, buscando las pistas. Yo creo que en poco tiempo lo recorrimos completo porque era tal el entusiasmo por la participación que se había generado esa noche y bueno, digamos, ese había sido mi único contacto previo al diseñatón con las instalaciones del museo. Sí, me había parecido súper divertido y de hecho los chicos hasta hoy se acuerdan de todo lo que hicieron esa noche. Qué bien. Para mí, en cambio, fue un poco diferente porque había escuchado del museo antes, más por en cuanto al contenido, porque hay unas piezas que son muy reconocibles que están dentro del museo, que se habla mucho de lo que hay dentro del museo, que es diseño que de verdad vale la pena visitar y prestarle atención, pero yo la verdad nunca había visitado el museo antes, entonces el momento en el que escuché del diseñatón no tenía mucho una idea específica de dónde estaba el museo, con qué me iba a encontrar. Entonces yo tuve una experiencia como que de primera vez con el museo, Ujú. de explorarlo desde cero y luego obviamente trabajar con ello durante las 2 jornadas y fue increíble, como que no me esperaba pasármelo tan bien, no sabía qué esperar, pero fue una pasada. Qué bien, pues nos das una alegría, porque además también buscábamos un poco ese perfil de gente que no nos conociera, que viniera un poco así con la mente abierta, sin ideas preconcebidas. Y luego entrando ya así en materia, hablando del proyecto por el que os dieron este premio que consiste en participar en el podcast de Heidi, yo me preguntaba cómo fue la experiencia de trabajar en grupo, este grupo que decíais que habíais formado, que sigue funcionando, sobre todo con gente pues como de otros perfiles, no solo de otras edades, sino en el caso específico, en vuestro equipo había una persona del ministerio. ¿Cómo fue esa relación con ella? ¿Qué tipo de comunicación tuvisteis? ¿Ella os dejaba ir? O sea, ¿no quería condicionaros? ¿O qué os contó? No sé. Pues yo creo que la forma en la que trabajamos fue súper balanceada entre todos, que todos teníamos una parte súper importante porque tenemos diferentes puntos de vista y venimos de diferentes partes del mundo creativo y pues nada, entre todos funcionamos súper bien y nos escuchamos entre todos y nadie como que tomaba ningún tipo de liderazgo porque al final del día éramos un grupo que éramos más fuertes estando juntos y pues todo funcionaba súper equitativamente, que creo que era la razón por la que nos entendíamos y funcionamos tan bien. No sé qué piensas tú, Valeria. Sí, sí, coincido mucho. Sí, teníamos una participante que venía ya del mundo del museo más interiorizada, ¿no? Y yo pienso que nos fue muy enriquecedora su participación porque
si bien no nos condicionaba ni nos dirigía hacia ningún punto en específico, pero por ahí cuando nos hacíamos preguntas acerca del funcionamiento de un museo, ella por ahí nos podía contar de primera mano eso. Y en ese caso teníamos que molestar menos a ustedes, porque teníamos como una persona dentro del grupo, ¿no? Que podía responder a esas preguntas. Entonces, pero bueno, fuera de eso, yo creo que como dijo Charlie, éramos todos perfiles que si bien todos de distintas edades y en distintos momentos de nuestra vida profesional, eh, todos teníamos esto en común, de la participación y del mundo creativo. Claro, ahí tiene un papel importante. Heidi es aquí conmigo a mi vera, David de Heidi, que está muy prudentemente, pero que le voy a hacer hablar. Que Heidi estuvo pensando eso, cómo hacer un poco combinación en los grupos para que estuvieran representados, y también estaban a través de unas colaboradoras, de las facilitadoras que estaban en el diseñatón, un poco haciendo de enlace entre unos y otros. Entonces yo creo que a lo mejor David lo puede explicar mejor cuál era la motivación y cómo lo organizó. De hecho, una cosa muy interesante al final es como, me gusta cómo lo contáis también, porque como que me pongo en vuestro pellejo, porque yo llegué a IDI en la primera edición del Diseñatón, luego estuve como participante, luego en la segunda edición gané la edición esa del Diseñatón, y luego a partir de la tercera ya estuve como organizando también diseñatones. Entonces es muy curioso verlo desde distintos puntos de vista y verlo como participante o verlo de manera distinta como organizador. Entonces, dentro de AIDI, una de las cosas clave, yo creo, para el éxito de este formato es el tema de cómo cuidamos con mucho mimo el cómo se hacen esos grupos, el que los grupos sean grupos que vienen como de áreas de conocimiento diferentes, que son como súper diferentes, pero que de alguna manera nosotros intuimos o pensamos que se pueden complementar y que pueden llegar a funcionar bastante bien. Entonces, eso por un lado, y luego por otro lado, luego ya cuando estamos en el diseñatón, cuando estamos en materia, lo que hacemos también es colaborar con gente que son las facilitadoras, que son las que nos ayudan a que vayáis llevando esa metodología, que estén al tiempo, que estén midiendo los tiempos y demás para que vayáis llevando a cabo vuestros proyectos, que nunca os falte de nada, que siempre os estén preguntando si necesitáis algo, si necesitáis ayuda, desbloquear a lo mejor alguna duda o alguna cosa. Y creo que esta edición en concreto es súper interesante porque nunca nos había pasado que el diseñador suceda en el propio sitio donde estamos trabajando, que es en el museo. Y que además pudierais, pues de la mano de la gente del museo, conocer el museo, conocer las colecciones y, además de todo, que otro día estuviera el museo abierto y pudierais ver pues cómo es el día a día del museo, cuando la gente pasa por las salas, poder preguntarles, entrevistarles y demás, porque también os permite tener una visión mucho más completa del reto que estamos afrontando, que es cómo nos imaginamos nosotros que podría ser el museo del futuro. Claro. Y entrando en materia, también eso, podemos explicarle un poco a los que nos escuchan en qué consistía vuestro proyecto, que era vosotros proponíais hacer un manifiesto del museo, pero que se trataba un poco de definir la nueva identidad del museo, ¿no? Y introducir la participación de la gente, pero eso yo prefiero que lo expliquéis vosotros. Bien, bueno, yo voy a contar un poquito lo que no, así le paso a Charlie que explique lo que sí. Porque claro, cuando uno se sienta a trabajar, aparecen tantas preguntas y tantas ideas y tantas cosas que es difícil ordenar, que ahí genial los facilitadores porque nos han también orientado mucho. Entonces empezamos a decir cosas, ¿no? Y lo primero que empezamos a pensar eran como acciones concretas, como, no sé, como realidad aumentada, como, no sé, aparecieron un montón de preguntas o de soluciones más que preguntas. O sea, lo primero que nos empezaron a aparecer fueron como soluciones que después no las podíamos ordenar bien o no les podíamos dar una justificación. Y claro, ahí también
surgió esto de, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Nos atamos a una tecnología? ¿Nos atamos a un recorrido? Y si el día de mañana el museo necesita cambiar algún espacio, no podemos planificar algo, nada, es como que nos íbamos como autocancelando las ideas a medida que las íbamos, ¿no? Haciendo aparecer. Y ahí Charlie dijo la palabra mágica, que fue el manifiesto. Aprovecho también a comentar que el resto de las participantes eran María, Leticia y Carmen, que creo que no las hemos mencionado todavía. Bueno, y entonces entre los 5, cuando Charlie dijo lo del manifiesto, porque hay que reconocer que el proyecto es de todos, pero que el puntapié inicial en este punto lo dio él, todas nos abrimos los ojos y dijimos, sí, va por ahí. Entonces, bueno, por eso es que quiero que él por ahí lo explique de su propia voz. Pues la idea justo era como que lo que pasaba después de lo que estaba diciendo ahora Valeria, que no entendíamos exactamente qué teníamos que hacer. Era como que teníamos solo respuestas y dábamos soluciones, teníamos como conceptos que estaban un poco por el aire, pero lo que pasa a veces en los mejores proyectos de diseño o de design thinking es cuando creamos a través de preguntas. Entonces, el momento en el que yo dije, aquí está la respuesta, es porque me dijo a mí mismo, ¿y este museo de qué va? Que era como la pregunta en la que nos basamos después para nuestra presentación y para el resto del proyecto, era como que, ¿y todo esto de qué va? Porque teníamos todos como un poco una idea mezclada, cada uno con su experiencia y con lo que había escuchado, pero nadie tenía una idea más o menos como concreta de qué era el museo. Entonces, un poco el manifiesto nace de esta idea de el branding, de identidad de marca, de identidad personal, que generalmente cuando lo pensamos es más como un logotipo, eh, es diseño gráfico, marketing, pero al final del día el branding es como un conjunto de factores que más o menos reflejan qué es la identidad de una persona, de una marca, en este caso de un museo. Y la respuesta a esto era, ninguno de nosotros tenía una idea clara de qué era el museo, de qué se trataba todo esto. Entonces, escribir o crear un manifiesto significaba que íbamos a crear una guía de referencia para la nueva identidad del museo, porque nosotros cada uno teníamos nuestra percepción, pero al tener un manifiesto, al tener algo escrito y concreto, prácticamente estamos dando una respuesta a esta pregunta de esto de qué va. Entonces el manifiesto más o menos es como el objetivo que solucionaba todo más o menos, que embarcaba todas las ideas que teníamos, por así decirlo, sí. Sí, era un poco reflejar por escrito cuál era el alma del museo. Ajá. O sea, eso empezamos a pensar. Decimos, bueno, si el museo fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Qué nos diría? ¿A qué nos invitaría a hacer? Entonces nos parecía que eso era más importante que las soluciones que estábamos pensando plantear. Pues me llama la atención que sin conocer mucho desde dentro del mundo de los museos, habéis hecho algo que se ha hecho desde el mundo de los museos, que de hecho fue una iniciativa institucional desde el Ministerio, os lo comentaría Leticia, que en los museos existen los planes museológicos, los planes directores que precisamente intentan eso. O sea, me ha encantado la expresión del alma del museo, ¿no? De cómo sería si fuera una persona. Se pretende eso, reflejar la visión y la misión del museo, qué es lo que quiere el museo, qué es lo que quiere conseguir, para después actuar en consecuencia. Entonces, por eso se os dio el premio a la idoneidad, que desde luego era el perfecto, o sea, es muy, muy apropiado. La cuestión es eso. Luego, ¿cómo se desarrolla? Decía David que habíais preguntado, que yo lo recuerdo, a la gente que habíais hecho como entrevistas a los usuarios. ¿Qué os comentaba la gente cuando a mí me tenía curiosidad? Por ejemplo, ¿qué os ha dicho la gente, los visitantes del museo, que fueron, el diseñatón duró 2 días y el segundo era museo abierto? Cuando hablabais con la gente y le contabais lo que estabais haciendo, ¿qué respuesta teníais? Pues más Bueno, o menos era como, no, sigue tú, Valeria, sigue. por supuesto que a la gente le generaba curiosidad, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué tantas mesas, tantos equipos de trabajo, tantos papeles y post-it por todos lados? Y bueno, cuando les comentábamos y por ahí podíamos conversar y preguntar, bueno, a mí personalmente me llamó la atención
que así como cuando yo conocí el museo había ido con niños, por lo menos, no sé si era porque justo era fin de semana o qué, pero muchos de los visitantes estaban con niños, o sea, eran familias o eran eso, ¿no? Un tío que llevaba a sus sobrinos, o sea, era... Entonces, también ahí pensamos que por eso sería bueno eh, pensarlo así para poder hacer también una propuesta de, en base, ¿no?, al alma del museo, distintos recorridos, bueno, si yo vengo con niños pequeños, ¿cómo les puedo mostrar el valor del museo? O si soy un grupo de adultos mayores que vengo con mi grupo no sé, de juego a naipes, bueno, decidimos ir al museo y bueno, ¿cómo lo recorremos? ¿Qué podemos? Yo creo que, por lo menos en mi caso, eso fue lo que más me motivaba a pensarlo. O sea, a poder ofrecerle a los distintos tipos de visitantes o de personas visitantes un recorrido que le interese realmente hacer. Al margen de actividades puntuales que se puedan hacer, bueno, la semana de, no sé, elegir objetos protagonistas durante una semana o durante un mes y poder hablar sobre eso. Bueno, un poco todo esto era lo que habíamos hablado previo al manifiesto y que por eso después como que quedó sin desarrollar mucho, pero lo pensábamos mucho desde ese lado, de poder brindar experiencias adaptadas a las edades, a los intereses, a la población que sea que esté visitando en ese momento. Sí, también otra parte, además de los recorridos y todos los puntos que queríamos expandir, algo que me llamó a mí mucho la atención es que yo iba preguntando a la gente y les explicaba más o menos lo que estábamos haciendo y desde un punto de vista la gente no entendía un poco como el recorrido, justo lo que estaba diciendo Valeria, de cómo funcionaban las diferentes instalaciones, porque en el momento en el que estábamos en las jornadas había una exposición del Bienale, era de diseños internacionales, pero también habían exposiciones que son las otras que no son las temporales, sino las que siempre están. Entonces, un poco la gente no entendía que era parte del museo y que no era. Entonces, de ahí nació un poco la idea de podemos crear una guía, más o menos como poner un margen para que la gente entienda por qué algunas cosas están aquí, porque las otras están en el tercer piso, porque están exposiciones temporales, y era más o menos como, no somos los únicos que no entendían de qué iba todo esto del Museo de Artes Decorativas. Entonces, a través de eso entendíamos que se necesitaba un poco reformar y redefinir qué era la identidad y el funcionamiento del museo en sí. Pues mira, eso nos lo juntamos. Eso es muy, muy interesante, el saber que el público a veces no distingue bien, porque claro, este es un museo muy, muy especial en eso, que hay, en otros museos existe una sala de exposiciones temporales y hay una única sala que además es un espacio mucho más reducido y el resto es lo que nosotros llamamos exposición permanente, como tú decías, lo que no es temporal, lo que ofrece siempre el museo. Y en este caso es distinto, hay muchas exposiciones temporales que complementan a la permanente y que suceden simultáneamente y que además se intercalan efectivamente. Está en la planta de abajo una temporal, luego en medio, digamos, la permanente, arriba otra temporal. Entonces, es verdad que tenemos que pensar cómo transmitirle al público eso. Eso también tiene un sentido porque hablábamos cuando se hizo la presentación in situ en el museo, empezábamos explicando que había un proceso a largo plazo de conversión en un museo del diseño y que esto respondía a las exposiciones temporales e intentar avanzar hacia esos otros nuevos contenidos, hacia el diseño en paralelo a la permanente. Pero claro, eso la gente que llega de nuevas, que llega al museo un sábado por la mañana, no lo sabe. Entonces, pues está bien saber que tenemos que transmitirle a lo mejor a la gente eso de otra manera o de una manera más clara. O sea que eso está muy bien. Y luego veíamos un poco en el resumen de vuestra presentación de vuestro proyecto en el Diseñatón, que además de hablar con el público proponíais también como medidas previas a la publicación del manifiesto el consultar al personal del museo, en tener entrevistas con el personal, que yo tengo curiosidad. ¿Qué os gustaría preguntarnos a nosotras, que podéis aprovechar ahora y más adelante
también a la dirección a nuestros compañeros. ¿Qué tipo de preguntas os ocurría entonces que os hubiera gustado hacernos? Pues yo creo que en ese rato lo que pensábamos no era no se me ocurre ninguna pregunta en específico, pero más o menos la idea nace de cómo el manifiesto no es solamente una persona diciendo, bueno, de esto se trata este museo, estos son los diferentes definiciones, los diferentes puntos u objetivos. Era más como pensar en este museo funciona como un conjunto a través de un conjunto de personas que es el equipo que está detrás de todo y cómo este equipo puede ayudar a crear la redefinición y un poco la nueva identidad. Entonces, sería un poco como un trabajo hecho en grupo, que sería el grupo del museo en sí, como sería algo colectivo que no sea solo una persona definiéndolo todo, pero a través de, no solo, también podría ser parte del público que lo visita y puede ayudar en la redefinición, pero que sea una idea colectiva. Creo que a eso es lo que íbamos a ver con ese punto, más o menos. Sí, y también, digamos, el objetivo de que el personal del museo participe es justamente que, bueno, valga la redundancia, ¿no? Que sean parte de esta redacción del manifiesto, que no sea, como dijo Charlie, algo que viene alguien y lo impone, sino que las personas que están todos los días en ese espacio de trabajo son quienes conocen mejor que nadie el espacio físico y también el funcionamiento. Y bueno, nos parecía que no podíamos concebir el manifiesto sin su participación realmente. Sí, se trata de que sea un poco comunicación bidireccional, ¿no? Y eso, la cuestión es cómo seguimos comunicándonos con la comunidad, porque vosotros ya sois parte de la comunidad del museo, entonces entiendo que ya que estáis aquí, que queréis seguir siéndolo, y proponíais también como una de las líneas del proyecto la fidelización de la comunidad, y nos planteábamos eso, cómo se puede hacer. Si vosotros tenéis una idea de cómo podíamos, pues eso, mantener los lazos con vosotros, ampliarlos también a más gente, y cuáles serían un poco los canales de la manera de mantener esa comunicación e ir ampliándolos. O sea, que nos estamos expandiendo incluso a otros continentes temporalmente por lo menos, pero cómo vamos a hacer eso en el tiempo, ¿no? Y si vosotros tenéis propuestas sobre cómo hacer eso. Bueno, por supuesto que cuando uno habla de difundir, lo primero que se viene a la mente en este caso son las redes sociales o internet, ¿no? Que es como que ahora cada vez que pensamos en difundir algo, pensamos en eso, en un posteo, en una publicación y en un mail. Pero bueno, yo creo que hay un montón de otros canales también para llegar a diferentes públicos, al público que no es muy amigo de las redes o el público más infantil. Por ahí pensábamos también difundir a través de los colegios, para los más pequeñitos o a través de estos centros de adultos para las personas mayores. Eh, y bueno, y tener como una especie de, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? De que se nos ocurrían soluciones antes que cosas. Una especie de pasaporte y que cada vez que haya alguna actividad, la persona, esto también para invitarlos a volver al museo, decir, bueno, yo voy una vez, obtengo mi pasaporte y me quedan varios espacios para seguir completando, entonces eso me incentiva a volver, a obtener mi segundo sello bueno, recompensas, entre comillas, ¿no? Que no siempre tienen que ser recompensas físicas, pero o materiales, pero bueno, yo creo que hay que una vez que esté el manifiesto, de ahí se va a desprender también esto de cómo difundir las actividades, de cómo ampliar la comunidad, de cómo hacer este contagio, ¿no? Porque el día que yo fui a la noche de los museos, esa semana estuve toda la semana hablando de lo que habíamos vivido y de lo divertido que había estado, entonces yo creo que eso también ayuda mucho, el transmitir de boca en boca o entre personas lo que sucede allí adentro. Sí, yo un poco para añadir a lo que dijo Valeria, siempre teníamos como en mente la idea de cómo el nuevo
eh, el nuevo papel del museo se expandiría a un público mucho más grande. Entonces no sería solamente locales o gente que ya conoce el museo, sino que como lo que estaba mencionando Valeria, escuelas también, también estábamos pensando un poco a través del mundo del turismo, que los museos siempre son eh, como a lo que más van los turistas, pero siempre tenemos en mente en Madrid los museos principales, que el Prado, Reina Sofía, pero a través de como una redefinición y tal vez cambio dentro del museo, se puede atraer un poco a este nuevo público que está acostumbrado al museo tradicional, las exposiciones locales, pero más atraernos a través de este nuevo cambio, de este museo que es diferente, que siempre está cambiando, que siempre está eh, atrayendo a través de ser novedoso, a través de ser diferente, que como esto se expande un poco más fuera de España también, Ujú. que era, que era también un poco lo que siempre teníamos en mente en el grupo. Pues sí, tenemos Sí, tratar alguna... de Sí, sí, que perdona, Valeria, di. esto, ¿no? Tratar de que el museo sea uno de los objetivos de las personas que vienen a Madrid. Sí, Que la gente lo tenga en su checklist, de decir, bueno, me tengo que tomar una foto en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol y visitar el museo. O sea, como que sea algo que lo tengamos presente. ¿Tenemos alguna iniciativa por ahí, algún contacto con turismo e instituciones que van un poquito por ahí? Nos preguntan a veces, por ejemplo, de embajadas de España en otros países y así, pero bueno, va la cosa avanzando, pero lentamente. Pero bueno, creo que vamos por el buen camino. No sé si hay alguna cosa que queráis añadir vosotros o David o vosotros, alguna otro aspecto que no hayamos tratado. Bueno, yo quería realzar eso esto último que han comentado me parece como súper interesante. A lo mejor sería una idea a lo mejor de darle esa pensada de que igual lo interesante de este museo en comparación a lo mejor con otros museos a nivel turístico como el Reina Sofía o el Prado y tal, es que este museo puede ofrecer cosas distintas, que cada vez que vengas haya algo que sea diferente. Y entonces Sí, vengas por eso. O sea, la manera de atraer al público es porque vas a venir y vas a saber que siempre va a haber algo distinto. Me parece muy interesante. sí, distinto de esa gente a lo mejor del turismo de los grandes museos de he Claro. ido al Louvre, ya he ido, sino pues, no es la exposición permanente, siempre vas a encontrar algo nuevo, ¿no? Algo distinto. Pues sí, sí, Me recuerda tomamos un poco nota. también al Victorian and Albert, que siempre, cuando hemos hablado, hemos tenido conversaciones a veces, es Sí. como cuando vas al Victorian and Albert, siempre en la planta de abajo tienen alguna expo con la gente de la Royal College o lo que sea, que a lo mejor aparentemente no tiene que ver con la colección permanente que tienen, pero siempre hay algo diferente, algo distinto. Pues nada, tomamos nota de todo esto. No sé si mis compañeros de departamento tienen algo que añadir. Que bueno, queda para el futuro. Como somos una comunidad y seguimos en contacto, para la próxima pues sigue ahí. Sí, eso, vamos a... No penséis que no nos sirve, sino todo lo contrario. O sea, que además es que justo habéis mencionado cosas que estábamos comentando esta mañana de trabajo, o sea que nos alegra ver como que las preocupaciones y un poco las soluciones son comunes, que vamos todos en la misma línea. Así que encantada de veros otra vez y espero que en persona pronto. Y yo creo que vamos a Sí, ir cerrando ya, yo ¿no? Ah, bueno, no sé, Valeria, ¿querías comentar algo? sí, Sí. no, por añadir un poquito lo que decíamos recién, por ahí se puede. eh, Esto de que el museo tiene, sus salas tienen vida, al rotar las muestras, estas, ¿no? Las temporales, nosotros dentro de todo lo que habíamos, de este brainstorming que habíamos hecho, hablábamos mucho también de experiencias, de eventos donde se pueda participar y ir así, qué sé yo,
un sábado y trabajar sobre algo y participar en un taller de algo y aprender un poco más de historia o dedicarnos, no sé, esta semana a la cerámica y se trabaja sobre la cerámica y todas estas actividades también que le dan vida, le dan movimiento, atraen personas nuevas o que ya conozcan el museo, pero como decían, con cosas nuevas, diferentes, que cambian todo el tiempo. Y un poco lo que decías recién, que si yo fui hace 2 meses o hace 6 meses, sé que cuando vuelva voy a encontrar algo distinto. Y va a ser como entrar de vuelta con esa adrenalina de entrar por primera vez a un sitio. Yo creo que eso siempre es una sensación linda, ¿no? De encontrarme con algo diferente o con qué me va a sorprender el museo esta vez. Es un poco también esto, ¿no? De la vida que tienen las salas del museo. Sí, yo creo que un poco para añadir y también un poco cerrar la conversación, creo que un punto muy importante del manifiesto es que tiene mucho potencial para guiar a la nueva dirección que quiera tener el Museo de Artes Decorativas, porque generalmente la percepción que tenemos de visitar un museo es, claro, ir a los grandes museos, ver las colecciones permanentes y darle una vuelta a dos y ya está. En cambio, lo que este manifiesto tiene tiene un poco un tono vanguardista, con la idea de que vamos a ser diferentes a todos los museos, vamos a hacer que no solo sea una visita, sino que sea una experiencia. Entonces, que cada vez esté cambiando, que cada vez sea diferente y, y claro, que no sea solo ir a un museo y ya está, sino ir a un museo, querer regresar, querer estar dentro de la comunidad, porque al final del día es mucho más que un edificio con salas de exhibiciones, es un espacio que conlleva muchas connotaciones y que conlleva mucha historia y diseño y arte. Entonces al final del día es mucho más que un recorrido y una visita, es una experiencia. Muy bien, pues un placer y hasta pronto. Eso es, pues cerramos ya este episodio de Terraceo. Simplemente daros las gracias por estar aquí, por contarnos vuestro proyecto un poco al museo también, por ir liderando un poco esta entrevista, esta pequeña charla que hemos tenido sobre el proyecto. Y nada más, cerramos aquí. Nos podéis seguir por las redes sociales, ya sabéis, nuestras redes sociales habituales, ID-ASO, en Twitter y en Instagram. También nos podéis seguir a través de nuestra página web en id.es. Y si queréis el museo también decir las vuestras. Menal-Madrid. Y nada, tenemos el mismo usuario en las distintas redes. Genial. Pues nada. Bueno, de mi parte Chao. agradecerles por toda la oportunidad que nos han dado desde la convocatoria hasta este cierre maravilloso con esta conversación.